Bienvenidas, ella es Cecia. Ella es Ceci. Y esto es Transformadas, donde hablamos de realidades de nuestra vida. Y en esta ocasión estamos muy contentas y muy agradecidas porque tenemos invitadas de lujo. Están con nosotros nuestras hermanas Vianey y Lizzy Zamora. Aplausos. Hay que aplaudir. La verdad estamos muy felices porque este episodio lo estamos preparando con mucho amor para cada uno de ustedes, porque vamos a tocar un tema que nos han pedido bastante por redes sociales. Es un tema bastante complejo, pero muy importante hoy en día. Bueno, creo que siempre ha sido importante, pero hoy en día muchísimo más, porque tal vez el contexto en el que nos movemos actualmente es más complicado. Y pues bueno, vamos a hablar acerca de la psicología. Ellas son psicólogas y les vamos a dejar este espacio para que se presenten y nos hablen un poquito de cada una. Ok, perfecto. Pues antes que nada, muchas gracias, chicas, por la invitación. De verdad nos sentimos muy honradas y esperemos que este episodio sea de mucha bendición para todos aquellos que lo escuchan. Y pues bueno, ya como lo comentó Ceci, mi nombre es Vianey Zamora. Lizzy Zamora, somos hermanas de sangre, en la fe, de todo, gloria a Dios, somos colegas también, trabajamos compañeras juntas, compañeras en el ministerio, literalmente colegas de todo, y bueno, pues como bien lo dice, somos licenciadas en psicología. Lizzy, y bueno, yo también estoy muy contenta de estar acá. Gracias por la invitación, gracias a todos los que nos están viendo. Y bueno, esperemos que esto sea de bendición para todo aquel que lo vaya a ver, que lo vaya a escuchar, que puedan compartirlo a otros, ¿no? Todo aquel que lo necesita, porque todos necesitamos salud mental y a Cristo. Ay, claro que sí. La verdad que la vida de ellas dos como hermanas en la fe y también como profesionistas nos inspira muchísimo. Las admiramos mucho por las áreas en las que ellas se desenvuelven, porque lo hacen con excelencia, eso se lo reconocemos y ha sido de bendición para nuestras vidas en muchos aspectos. Y pues bueno, por ahí traemos unas preguntitas preparadas, ¿verdad? Para que ellas nos las contesten, esperando también resolver dudas que puedan surgir por ahí en casita, donde quiera que nos estén viendo. Sí, como decía Ceci al inicio, ¿verdad? Es un tema que cuando nosotros expusimos, ¿verdad? Que nos estuvieran ahí comentando qué les gustaría ver en los próximos episodios. Yo creo que este fue el tema en el que Ceci y yo dijimos, creemos que necesitamos a alguien que sean especialistas y que nos puedan ayudar, porque realmente nosotros quisiéramos ser totalmente apoyo en todas las áreas, pero en esta, que es un área o una situación que en los últimos años ha traído pues realmente un repunte, ¿verdad? Muy importante en los jóvenes, más que nada pues si realmente necesitábamos sí o sí, ¿verdad? Encontrar a dos jóvenes como ustedes, tan lindas. Yo tengo muy poco tiempo de conocerlas, yo las he visto más en el ministerio y la verdad es que son de mucha inspiración para nosotras. Y pues cuando se hizo la invitación, claramente nosotros estábamos pensando en quién, y cuando las decidimos, ¿verdad? Que ustedes fueran las elegidas, creo que le dimos realmente al punto. Y sí, nos gustaría un poco hablar un poco acerca de lo que es la salud mental. No sé si alguna de ustedes nos pueda introducir un poco al tema. Sí, claro que sí. ¿Sí? Bueno, pues qué responsabilidad, ¿no? Hablar de salud. Yo creo que de salud actualmente tenemos tantas definiciones, ¿no? Sí. Todo lo que vemos en redes, de que salud es esto, un tip para sentirte mejor, o sea, y a veces como que estamos tan bombardeados, pero realmente no sabemos qué es. O sea, nada más aplicamos cosas porque se dicen salud, ¿no? Pero si realmente nos vamos así como la definición de la OMS, ¿no? Que es la Organización Mundial de la Salud, así tal cual, apegados, ¿no? Porque aquí hablamos de pura ciencia nada más. Acá, pues, ¿qué es lo que nosotros entendemos por salud, no? Es reconocer nuestras habilidades, nuestras debilidades, es aprender a manejar el estrés, otras situaciones que nos pueden llegar a sobrepasar, sin que esto llegue a limitarnos a nuestra vida diaria. Sí. Entonces, es poder tener esto emocionalmente y también de una forma mental, pero continuar con un ritmo de vida y aprendiéndolo a llevar de una forma sana. Okay. Esto realmente es la salud mental, ¿no? Oye, sí. Y fíjense que ahorita está mucho de moda, ¿no? El ser healthy, el decir, tómate esto para que te sientas bien, hagamos campañas de la salud mental y a veces creemos que vivimos, pero realmente estamos sobreviviendo. Exacto. O sea, sí, no estamos dando una buena salida, ¿no? A nuestras situaciones. Creo que muchas veces no te das cuenta cuando llegas a ese punto, ¿no? O sea, muchas veces empiezas a descuidar tal vez cierta área, como este caso la salud mental, y tal vez no le das el seguimiento adecuado o la atención necesaria, porque
realmente esto de las terapias yo creo que tiene poco relativamente de que empezó como que a tomar relevancia tristemente, porque tal vez generaciones pasadas a la nuestra pudieron haberse evitado muchas cosas si le hubieran dado el enfoque necesario ahora sí que la importancia, ¿verdad?, que esto merece. Ahorita, tristemente, a veces llevamos un estilo de vida tan ocupado y tan atareado que nos falta tiempo y tristemente no administramos correctamente nuestro tiempo para darle ese espacio, ¿verdad?, en nuestro día a día o en nuestro tiempo a esto que es la salud mental, que es tan importante. Sí, exactamente, y tal como decía Lizzy, ¿no? O sea, es este estado de bienestar, ¿no? O sea, el sentirnos bien, pero hay formas, como decíamos, ¿no? O sea, formas correctas de cómo llegar a estar en ese grado, en ese punto. Pero sobre todo yo creo que recordando que el principal apoyo viene de Dios. Claro. El principal apoyo viene de Dios, ¿no? O sea, y es algo que nosotros comentamos mucho en sesiones, en terapia, que podemos tener muchas herramientas, se puede dar mucha difusión, pero siempre hay que recordar que aquel que nos ha formado es el experto en decirnos cómo podemos tener esta salud integral y mental. Totalmente. Sí, de hecho, perdón, aprovechando a eso, ¿no? Yo les decía, ahorita está como mucho de moda, ¿no? Es todo esto, todo el mundo parece hablar de la salud mental, pero si nos vamos a la palabra, realmente en Proverbios 3, todo ese capítulo habla de la sabiduría, bueno, todo Proverbios realmente, pero exactamente en Proverbios 3 dice que la palabra es medicina para nuestro cuerpo y refrigerio para nuestros huesos. Y a veces buscamos en tantas partes, excepto en la palabra. Y ya estaba escrito desde hace muchísimo, ¿no? Sí, totalmente. Y entender, ¿verdad?, que la salud mental ha afectado de generaciones. Lamentablemente, y creo yo, no sé ustedes que son las expertas y aquí las dejamos hablar todo lo que quieran, ¿verdad? Pero después del COVID creo que ha sido algo que realmente se ha conocido todavía aún mayor. Más afectado en el área de los jóvenes, donde ellos realmente empiezan a demostrar sus emociones y se empiezan a dar cuenta que esas emociones están afectando su salud. Y es como ustedes decían, es cierto. Lo último que ellos buscan o lo que ven es lo que la palabra y lo que Dios les dice, ¿verdad? Buscan información a través de internet, que ahora lo tenemos muy fácil, redes sociales, de personas que se creen un apoyo para ellos, ¿verdad? Buscan primero esa voz y esto, que es la palabra, la dejan totalmente a un lado. Y es cierto lo que tú comentas. Entonces, qué importante, ¿verdad?, es poder también tener un conocimiento de la salud mental, pero también qué importante es buscar de Dios, ¿verdad?, porque eso también va unido. Y me gustaría también comentarles y hacerles una pregunta, ¿verdad? ¿Las afectaciones a la salud mental son por un problema espiritual? ¿Cómo creen? Qué buena pregunta. Es muy buena pregunta. Es muy buena pregunta. Yo creo que para esto hay que entender una cosa, ¿no? Somos alma, cuerpo y espíritu. Entonces estamos ligados, ¿sí? Estamos ligados una cosa con otra. Y el Señor es perfecto y nos ha creado con ese hermoso diseño por una razón, ¿no? Pero definitivamente nosotros, lo vemos desde este lado, ¿no?, tanto de la fe como del lado psicológico, que sí hay ciertos padecimientos mentales que pueden estar más orientados a la cuestión espiritual. Incluso porque lo hemos visto, o sea, hemos tenido... pues no sé si decir gracias a Dios, casos de todo, ¿no? De todo tipo, donde hemos visto que algunas afectaciones sí van más ligadas por decisiones en cuanto al área espiritual. Pero sí hay otras cuestiones que son meramente físicas. Incluso nosotros como psicólogas, siempre lo primero que tenemos que hacer es descartar lo orgánico, ¿no? Porque en esta cuestión de nuestro cuerpo, las hormonas van conectadas con nuestras emociones, me explico, o sea, hay ciertas partes de nuestro cerebro que segregan todas estas hormonas, todas estas sustancias químicas, estas emociones. Entonces hay que entender que puede existir esta cuestión física, ¿no? Física, química, biológica, orgánica, pero que también tenemos pues la otra cara de la moneda, ¿no? Y se puede ligar. Entonces, pues nosotros tenemos una frase que dice mucho: hay que ver el caso por caso. Hay que ver el caso por caso. No podemos decir como, todo absolutamente es espiritual, todo absolutamente es por cuestiones orgánicas,
O incluso también por el estilo de vida que llegamos a llevar, ¿no? Yo les comento mucho a mis pacientes esto, que a veces no tenemos una salud mental, no porque no queramos, ¿no? O no le damos esta importancia a nuestra salud emocional, mental, porque como sociedad, y ahorita lo decíamos, no estamos acostumbrados. Entonces hay ciertas decisiones, acciones que tomamos que realmente nos están afectando, ¿no? Entonces también es como entender esta otra parte. Entonces, pues sí tendremos que ir caso por caso a cada uno. Volvemos al punto. Sí, y fíjate, también hay algo muy interesante, ¿no? Que también otra frase que nosotros decimos. Hay muchas cosas que nosotros hacemos humanamente que tienen un desenlace espiritual. Hay que entender eso, ¿no? Ver a qué le abrimos puertas. Cómo llevamos nuestro estilo de vida. También de qué nos estamos alimentando espiritualmente. O sea, todo eso es una cadena, ¿no? Porque si solamente hablamos de psicología, ¿ok? Solamente hablamos de alma, ¿dónde está el espíritu y el cuerpo? No podemos excluirlo. Pero si nada más hablamos de algo espiritual, entonces ¿dónde está lo orgánico? O sea, a veces yo veo de que Dios nos hizo tan complejos y es como levanta un poco aquí tu persona y también acá, pero también acá. Sí. O sea, es algo totalmente simultáneo, ¿no? Y pues todo eso realmente está en la Biblia. Sí. O sea, está en la Biblia, ¿no? Podemos ver cómo desde Génesis hasta más atrás, ¿no? En los evangelios, etcétera, hay situaciones donde podemos ver que son cuestiones orgánicas. O sea, las personas se sienten de determinada forma porque tienen una situación de enfermedad, etcétera. Hay otros que están mal emocionalmente, mentalmente, pero es por una cuestión espiritual. Y la Biblia es demasiado clara en eso. Entonces, no podemos decir esto 100%, esto acá, porque hay que evaluar estos tres factores. Y si alguien no evalúa estos tres factores, entonces se está perdiendo de todo el panorama completo. Exacto. Yo creo que una cosa no está peleada con la otra. O sea, definitivamente, como dicen ustedes, hay casos en los que es espiritual porque, como bien dicen, el pecado o a lo que nosotros le abrimos la puerta, nosotros lo hacemos en el plano físico. Sí. O sea, es algo que hacemos en nuestra carne, pero repercute en lo espiritual. Sí. Y tristemente también cuando nuestro espíritu se enferma, muchas veces el cuerpo también se enferma, ¿no? Entonces ahí existe esta correlación, ¿no? Pero muchas veces también hay cosas que Dios permite en nuestro cuerpo, ¿verdad? Que al final del día todo esto es para su gloria, ¿no? Y gloria a Dios porque también en el área espiritual, ¿verdad? Hay gente preparada, como en el caso de ustedes dos, preparadas profesionalmente para impactar en todas las áreas, porque impactan tanto en lo médico o en el área de la salud donde ustedes se desarrollan, pero también trasladar esto a la iglesia, que muchas veces tristemente en la iglesia o en algunas iglesias estos temas todavía son un tabú, estos temas todavía no se tratan con la seriedad o con el profesionalismo con el que se necesita que se traten, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo lo espiritualizamos, que no está mal, necesitamos ser espirituales, ¿verdad? Necesitamos considerar a Dios en todo, pero también ser conscientes que Dios usa también estas herramientas para glorificarse y para, ahora sí que bendecir, ¿verdad? A las personas que necesitan. Y tener mucho cuidado. Yo creo que como líderes, ministros, ¿verdad? Dependiendo del área en el que estés, si hay alguna persona que se acerca a ti pidiéndote apoyo porque trae alguna situación de salud mental, ya sea depresión o ansiedad o otras que se puedan derivar, tener cuidado en cómo le vas a dar el consejo. Exactamente. Porque lamentablemente, puede suceder, ¿verdad? Porque pues las generaciones de antes no estaban tan acostumbradas a tener que ir con el psicólogo, a tener que ir a platicarle de su vida. Hay gente que dice, pues es que yo se lo platico solamente a Dios y mi relación es con Dios y Dios sabe, ¿verdad? Pero también es necesario tener ese apoyo y qué padre que haya psicólogas cristianas. Y entonces nosotros como ministros, como líderes, poder recomendar, que eso es lo fundamental, y que sean psicólogas que sean bien basadas en la palabra, que realmente sus cimientos sean sus valores, esa cultura, ¿verdad? Y que sí, realmente sean buenas cristianas. A mí me ha pasado de repente que me llegan como mensajes de personas de que es que estoy pasando por esto, ¿qué me recomiendas? Y es, un poquito complicado porque son mensajes que llegan por medio de redes sociales. Entonces, ahora sí que si se presenta una situación, una contingencia en la iglesia, pues tú respondes, ¿no? Como líder, como servidor, como hijo de Dios, porque estás ahí físicamente, pero es bien difícil tratar una situación por medio de redes sociales, porque uno, no eres el pastor de esa persona y no eres un psicólogo, ¿no? Entonces, qué importante es no querer abarcar
y saber que hay temas y hay situaciones que no nos corresponden, ¿verdad? Que tenemos que dejar a profesionales y a gente que realmente sabe lo que está haciendo. Claro que cuando hay que entrarle, ¿verdad? Porque tenemos al Espíritu Santo, exactamente. Tenemos el Espíritu Santo, ¿verdad? Que nos guía, que nos ayuda, que nos ahora sí que respalda, ¿verdad? Cuando es necesario, pero también hay que ser conscientes de que hay gente que Dios ha levantado y que ha preparado precisamente para este tiempo y para estas situaciones, ¿verdad? Claro, y fíjate, o sea, aquí va otro concepto, ¿no? Entender que tenemos que cuidar nuestra salud de forma integral, ¿no? Sí. A mí me gusta, más que hablar de salud mental, es hablar de una salud integral. Pero también yo siempre doy mucho este ejemplo, ¿no? Si a mí se me descompone una tubería, una llave, ¿no? ¿A quién le voy a hablar? a un plomero, ¿no? Si a mí se me descompone el carro, ¿a quién le voy a hablar? Un mecánico, ¿no? O sea, Dios ha puesto personas capacitadas en diferentes áreas para que podamos hacer uso de esas habilidades, de ese conocimiento, de esa inteligencia. Pero algo que mencionabas, Cecia, muy, muy, muy importante, es que, otra vez, recordando que hay que regresar a los pies de Cristo, ¿no? Sí. Y recordar nuestras bases, nuestra fe, que Dios no está peleado. Yo siempre digo esto y espero que lo tomen a bien. Dios no está peleado con la psicología. Exacto. Dios no está peleado porque Él es el principal interesado en sanar nuestros corazones, en que nosotros estemos bien. Porque también luego puede que esté esta situación, ¿no? A veces se acercan con nosotros como líderes, como en un pastorado, como ministros, etcétera, pero si nosotros no estamos bien, ¿cómo vamos a poder ayudar a otros a estar bien? Entonces, todo se va conectando, ¿saben? O sea, todo se va conectando una cosa con otra. Sí, definitivamente, como bien decían, todo está relacionado, ¿verdad? Es algo integral. Si tu espíritu está bien, tu mente va a estar bien, tu corazón va a estar bien, tu cuerpo físicamente va a estar bien, se va a reflejar en tu salud. Algo que ha sido como la epidemia de esta década o de estos tiempos, de estos años, precisamente comentaban a raíz de la pandemia, lo voy a comentar así como que mi perspectiva muy personal, cuando nos mandan a casa por el COVID y por toda esta situación, ¿verdad? Esta contingencia global, yo sí vi como que este cambio tanto en mi salud, y precisamente lo platicaba hace ratito con una amiga, cómo esta contingencia, cómo lo que estaba sucediendo a tu alrededor, lo que tú veías, la situación tan complicada por la cual el mundo entero estaba pasando, veías videos, escuchabas noticias, sabías que gente cercana estaba partiendo, se estaba yendo de repente, gente que estaba bien, que no estaba enferma de nada, y cómo todo esto a tu alrededor, en tu contexto, te puede llegar a afectar. La pandemia también de esta década hemos escuchado acerca de la depresión y la ansiedad. Son cosas que yo creo que, al menos la ansiedad, creo que es muy, hasta cierto punto, normal, porque es como que, no estoy hablando desde mi ignorancia, ¿verdad? Pero como una respuesta muchas veces ante una situación complicada, pero mucha gente se autodiagnostica incluso la depresión, ¿verdad? Sí. Y no estoy en contra de eso, pero qué importante es ir con expertos, o sea, acudir para realmente tener, ahora sí que un diagnóstico real y poder tratarlo. ¿Se puede evitar la depresión o es algo que, vaya, si nos va a pasar o en determinado contexto estamos expuestos a ello, vamos a terminar deprimidos, o hay alguna manera de poder evitarlo? Claro, pues, de hecho sí, o sea, sí hay formas de evitarlo, ¿no? Creo yo que es bien importante entender esto, que la lengua tiene poder, ¿sí? Entonces, yo siempre les comento, decimos muy a la ligera, ando depre, ¿sí? Hoy amanecí bien depre. Sí. Y yo, estoy ansioso. Estoy ansioso, sí, yo, no, hay niveles incluso de cómo sentirnos, ¿no? Me siento preocupado, me siento estresado. La ansiedad sí es algo que llega a estar en nuestra vida hasta cierto grado, porque es inevitable a veces no pensar en el futuro, ¿no? O no estresarnos a un nivel que pase a la ansiedad. Y es todo un tema, ¿no? Y la depresión también, pero para llegar a la depresión primero tuvieron que haber diferentes pasos antes, etapas, porque eso fue como ya nuestro tope, ¿no? Pero yo creo que lo primero que podemos hacer es evitar simplemente autodiagnosticarnos con esta cuestión, aunque pareciese algo bien ligero, ¿no? Decir mejor, entonces, reconocer nuestra inteligencia emocional, que es aprender a detectar cómo me siento, por qué me siento así y cómo voy a reaccionar. Sí, claro. ¿Me explico? Para que entonces, bueno, en base a esto
podamos trabajar. Pero definitivamente sí, podemos evitar llegar a ese punto. Sí, sí, sí. De muchas formas podemos evitarlo realmente. Por ejemplo, una de ellas, ¿no? Hablando de que somos seres tripartitas. A veces creemos que solamente teniendo una vida de oración y de ayuno, etcétera, ya somos como inmunes, ¿no? Por así decirlo. Y claro, hay que cuidar nuestra vida espiritual, muy importante, ¿no? Los animo a que lo puedan hacer y no la descuidan, al contrario, que vaya incrementando, pero también tienes que cuidar tu cuerpo. O sea, lo que comes, si duermes o no. O sea, esto es algo tan increíble porque a veces como, no, yo oro y ayuno y etcétera, sí, pero ¿y tu alimentación cómo está? Porque los endulcorantes, el azúcar, las gaseosas, las cosas fritas, todo esto, o sea, impactan fuertemente a tu cuerpo. Son disparos que tienen, ¿no? Y también a nivel químico, porque también somos materia química. O sea, somos hechos de forma muy compleja, la verdad. Entonces, es cuidar cada una de estas partes, ser sabios, ¿no? Cómo nos vamos a conducir. Y creo que realmente todos nos damos cuenta cuando algo anda un poquito mal con nosotros, ¿no? Desde, comienza a dolerme un poquito la cabeza, ¿no? Ok, ya pasaron a lo mejor 3 horas y no se me ha quitado. Entonces, antes de automedicarme, autodiagnosticarme, cefalea, cualquier otra cuestión, es ¿qué está pasando? ¿Por qué me duele? Porque ya cuando mi cuerpo empieza a mandar unas señales porque algo no anda bien, ¿no? Entonces, y a veces ya esperamos cuando todas las alarmas internas están sonando de me duele esto, lo otro, aquello, y aún así a veces nos las volamos. Sí, cuando realmente, si Dios nos puso estos sensores, llamémoslo de esta manera, es como, hey, para, o sea, y cuida también el templo del Espíritu Santo. Totalmente. Sí, porque esto es responsabilidad, no podemos decir, Señor, cúrame, Señor, quítame esto, y a veces yo me imagino a Dios no como criatura, pues también cuídate, ¿no? Cuídate, ayúdame a ayudarte, ¿no? Entonces, no viene en la Biblia, yo lo deduzco claramente, es mi autoanálisis, aclaro. Pero hay que ser sabios en eso, ¿no? Y a veces esto viene mucho a mi mente, de que oran y no saben cómo hacerlo. Y es algo que yo estaba compartiendo mucho últimamente, que es, hay que ser intencionales, porque vamos a orar. A lo mejor, Señor, ayúdame a pasar esta situación porque me he sentido de esta manera. ¿Será posible que tú me ayudes a sentirme mejor porque necesito quizá esto? Ok, claro, Dios entiende nuestros pensamientos, Él discierne nuestro espíritu, pero vale la pena hacer oraciones un poco más conscientes y un poco más responsables, ¿ok? Porque si yo le digo, Señor, sáname, pues quizá tengo un montón de cosas que ni yo sé y Dios me puede sanar, pero Dios también quiere que nosotros seamos sinceros, que reconozcamos nuestras áreas, porque entonces sabremos exactamente en qué área de nuestra vida se glorifica el Señor. Y eso, wow, hace la diferencia. Sí, claro. Hablaba justamente también hace ratito respecto a la mala administración del cuerpo, porque hablamos y predicamos mucho de la mayordomía financiera y ser buenos administradores de tu dinero, de tus talentos, de tus relaciones, de tu ministerio, de muchas áreas, pero dejamos de lado que también tenemos que ser buenos administradores del cuerpo, porque al final del día no es nuestro, es templo del Espíritu Santo, es del Señor. Entonces, a veces no somos conscientes de que también hasta de esto vamos a dar cuentas, ¿no? Porque saber hacerlo bueno y no hacerlo es pecado. Entonces, como que pecamos cuando sabemos que es bueno cuidar nuestro cuerpo, que es bueno ser conscientes de lo que le metemos al cuerpo, de lo que consumimos, de cómo vivimos también nuestra vida, el estrés, la alimentación, los conservadores, mil cosas que muchas veces sabemos que están ahí, pero preferimos ignorar. O sea, preferimos decir de que no pasa nada, ¿verdad? Y lo hacemos, ¿verdad? Y no nos damos cuenta que estamos a la larga dañando también algo que Dios nos dio, que es de Él. Exactamente, sí, y digo, regresando un poquito a esto de si podemos llegar a evitar, ¿no? O sea, el sentirnos, bueno, el llegar a tener depresión, el llegar a tener ansiedad, definitivamente, o sea, es como tú lo dices, ¿no? Hay que aprender, o sea, a hacer lo bueno, ¿no? Entonces, yo siempre también pongo esto, como ir a terapia es, ¿no? O sea, como ir a un chequeo médico, ¿no? Ver en que a lo mejor en qué áreas estoy por ahí a lo mejor batallando. Exacto. Todos tenemos una historia, ¿sí? Todos tenemos una historia, hemos pasado por diferentes situaciones y no siempre hemos tenido el apoyo de alguien, una red de apoyo a lo mejor emocional, mental, espiritual. ¿Sí me explico? Entonces, a veces vamos llenando como nuestro costalito, ¿no? Nuestra mente, nuestro corazón, hasta que llega la última piedrita, la última gotita, y entonces se desborda. Pero yo creo que ¿cómo podemos evitarlo? Pues
yo siempre publico en mis estados de WhatsApp, vayan a terapia. Vayan a terapia, vayan por su chequeo, me explico. O sea, la terapia realmente es algo que yo les comento a mis pacientes, puede llegar a ser un proceso tan bonito porque es hablar de sanidad. Y es avanzar, ¿sabes? ¿no? Y es avanzar, o sea, y a lo mejor, no sé, o sea, si ahorita piensas que estás bien y realmente te sientes así, puedes estar todavía mejor. Exacto. ¿Sí me explico? O sea, todavía puedes estar mejor. Y claro, o sea, no significa, porque, por ejemplo, hablando otra vez de los tabús, ¿no? Que estamos locos. Sí. Y que estamos endemoniados. Pues sí, claro, también. No. Que digo, al final de cuentas, predicar el evangelio es locura, ¿sí me explico? Entonces, pero digo, de la buena. Pero de la buena. Entonces, digo, de la que no enferma, digo, al final de cuentas, sí, yo creo que todos estamos un poquito locos. Pero pues sí tenemos también, digo, gracias a Dios, al menos en las ciudades, ¿no? A lo mejor más grandes, tenemos como este acceso tan libre o fácil hasta el buen sentido, porque incluso hay terapias gratuitas, ¿sí? Me explico, que el gobierno imparte, que el gobierno da, y no vamos y tomamos el apoyo, la ayuda, aún sabiendo que eso puede ser bueno para nosotros, pues ahí también hay que trabajarlo, ¿no? Hay que trabajarlo, entonces definitivamente sí. Vayan a terapia. Vayan a terapia. Le recomendamos. Totalmente. Sí, claro. Y es que como ahorita lo estabas comentando, ¿verdad? Que es necesario al final estar en todas nuestras áreas, pues que haya una buena comunión y que haya una sintonía de igual. En este sentido, me hacía mucho clic ahora que comentan que afecta el hecho de nuestra salud, afecta... Sí hay problemas, porque esto sí lo quiero dejar muy en claro, sí hay problemas difíciles, procesos difíciles que nos llevan a una depresión. Sí hay. Pero es como tú dices, también tiene mucho que ver qué es lo que estamos haciendo con nosotros, cómo vas a permitir que la depresión llegue a tal punto, porque sé que hay no sé, bueno, ustedes son los expertos. Decía, no, pero hay una graduación. Los sensores, ¿no? Sí, vaya, exactamente. Ya cuando empiezas a ver, como decías tú, ahí hay algo extraño, ¿va? Pero ya cuando se empieza a intensificar, ahí es cuando se debe detectar. Y una de las cosas que me llamaba mucho la atención, porque dije yo, bueno, van a venir ellas, hay que prepararnos también un poco más del tema. Y en esa semana me dio mucho clic la historia de Elías. La situación en la que estaba viviendo él, como decíamos ahorita que no vieron. Venía de un momento tan importante en su ministerio y llega un momento donde él se deprime totalmente y donde algo que me gustaría que nos quedáramos en eso, que Elías hasta en el momento más difícil que estaba pasando, le pedía al Señor que le quitara la vida, entendiendo que solamente era Dios el que lo podía hacer. Lamentablemente muchos jóvenes toman decisiones de ya no vivir más, de ya no estar aquí con nosotros. Entonces, ¿qué mensaje ustedes les podrían dejar a aquellos jóvenes, chicas que están atravesando por ese proceso de depresión, pero que ya en su mentalidad ya hay un deseo de que ya no haya más vida en ellos? Claro. Fíjate que esto es algo que nosotros vemos muy común en sesión. Muy, muy, muy común. Este pensamiento de gente, te estoy hablando gente creyente como no creyente, ¿no? Pero sobre todo me voy a enfocar en los creyentes. Que llega un punto en la sesión donde a veces les pregunto, ¿alguna vez has tenido algún pensamiento sobre la muerte? ¿Alguna vez has pensado en hacerte daño o en quitarte la vida? Y a veces me evaden la respuesta, etcétera. Y luego en muchas ocasiones llega un punto donde tengo que volver a preguntar porque realmente ya lo sé. Ya lo sé por lo que estamos platicando, por cómo los veo, ¿no? Por lo que el Espíritu Santo también habla, porque viene y trae discernimiento. Uno puede tener las herramientas, pero a fin de cuentas es el Espíritu Santo quien va dirigiendo la sesión, ¿no? Porque uno camina ciegas y es su Espíritu Santo quien guía. Y a veces tengo que hacer la pregunta 3, 4 veces porque evaden esta pregunta, porque creen que vamos a catalogar como, ay, eres un mal cristiano, ¿no? O como, eres débil, eres débil, o ¿dónde está, no, la voz del Espíritu Santo? Y tantos tabús que existen sobre esto. Y me ha tocado incluso decirle a algunas personas, sé que lo has pensado y no te voy a juzgar. Así, tal cual. Sé que lo has pensado, ¿cierto? Sí. Y se quiebran. Y perdóname, soy débil. ¡Ey, para! Ok, está bien.
Primero que nada validamos, está bien. Estás en un lugar donde puedes tener un buen soporte emocional, ¿ok? Tienes que ser frágil y vulnerable para que entonces Cristo venga y tome estas piezas y las reconstruya. Quizá tú ya no tienes un sentido de vida, pero Cristo lo tiene por ti. El Señor tiene este propósito de vida. Si tú sientes que lo has perdido, entonces ve a aquel que tiene el propósito de la vida de todos los que están en el mundo. Porque el propósito de vida tiene un montón, tiene 8 billones de propósitos de vida. Entonces, vale la pena nuevamente hacer ciertas oraciones. Señor, mira, sabes que me da mucha vergüenza, quizá, pero yo he pensado esto. Entonces, a mí me parece algo tan asombroso el poder ser frágiles, el poder hablar temas crudos como estos, ¿no? Y decir, mira, sabes que lo he pensado más de una vez, necesito ayuda, ¿no? No quiero tener un espacio donde no me vayan a juzgar. Y entonces, cuando se da este momento, ok, te voy a hablar palabra de Dios, porque yo te puedo decir, anda, levántate, camina, etcétera, pero mis palabras se las va a llevar el viento, dice la Biblia. Las palabras se las lleva el viento, etcétera, no son como la hoja que vuela. Pero la palabra de Dios es la que penetra el alma y es la que nuevamente es refrigerio a nuestro cuerpo, medicina para nuestros huesos, ¿no? Es la que corre como ríos de agua viva dentro de nosotros. Entonces, es en esta parte también muy bonita donde yo sé que yo puedo llegar a un punto, pero sé que de aquí en adelante es el Espíritu Santo el que va a estar hablando. Y hace un par de días estaba ministrando en una iglesia sobre un tema también parecido como este. Y se me venía tanto a la mente Génesis capítulo 2, donde Dios hace al hombre. En ese momento lo tiene tomado del polvo. Y es la primera persona que va a vivir. No hay vida antes de eso. Entonces yo me imagino al Señor, me encanta imaginarme las historias. Y veo al Señor y aquí al primer hombre lo ve sin vida, ¿ok? Y entonces sopla aliento en su nariz. Y es como... y a partir de ahí empieza todo. O sea, pareciese como que pues ya es una persona, no está viva, pero no has empezado a vivir. Y necesitamos recordar que el Espíritu Santo es el único que lo puede hacer. Entonces, vale la pena, ¿no? Poder decir, Señor, mira, yo ya no tengo aliento de vida. Ya no lo tengo. Necesito venir a la fuente de vida para recuperar esto, para tener más, ¿no? Y llegan muchos momentos en los que la gente pasa por esto y más de una vez. O sea, más de una vez y necesitamos ser intencionales en este tipo de oración. Exactamente. Y de hecho, o sea, la historia de Elías es magnífica en cómo Dios da un cuidado a su mente, a su corazón y a su espíritu. ¿Sí? Porque incluso a su cuerpo, porque dice que manda, ¿sí? Alimentarlo. O sea, y volvemos, hay una salud integral, ¿me explico? Y nosotros también siempre hablamos de esto. Hay muchos casos incluso que hablan de depresión, de ansiedad en la Biblia. Para mí es muy admirable la vida de David, del rey David. Los salmos escritos por él son un diario emocional. O sea, y yo también, como igual que Lizzy, ¿no? O sea, me imagino y diciéndole al Señor, Señor, ¿hasta cuándo mis enemigos se van a levantar contra mí? Mi alma desfallece. Digo, yo no creo que a lo mejor David estuviera, Señor, ¿hasta cuándo? No, o sea, tranquilo, no, claro. Estaba depre, literalmente. O sea, sí lo puede decir. Querían, o sea, estaban atentando contra su vida. No nada más el rey anterior, sino que su propio hijo, ¿sí me explico? Entonces, ¿Cómo vienen todos estos ejemplos? Sí. Pero la Biblia es tan hermosa y yo quiero leer este pasaje de Salmo 55, 22 en la NTV, que dice, entrégale tus cargas al Señor y Él cuidará de ti, no permitirá que los justos tropiecen y caigan. Y este versículo nos habla de cómo hay que entregar, ¿sí? Nuestras cargas, o sea, lo que nos duele. ¿Sí me explico? Y realmente, o sea, si nos ponemos a como estos lentes, ¿no? de salud mental, salud emocional, salud integral, y comenzamos a leer la Biblia, vamos a encontrar un sinfín de versículos de personajes que pasaron, ¿sí? Por inseguridades, les decía, por ansiedad, por terror nocturno, ¿sí me explico? Depresión. Incluso a mí me encanta cómo Lizzy siempre comenta eso, dice,
Jesús te entiende. O sea, Jesús también entiende cómo nos sentimos. ¿Me explico? Y eso creo que es como, wow. O sea, puedo descansar. De hecho, quiero añadir algo ahí, ¿no? Porque tanto nos entiende Jesús, que cuando Jesús está en la cruz, o sea, nos podemos identificar con tantas cosas, ¿no? Jesús en la cruz. Imaginemos este panorama. Solo fue abandonado por sus discípulos, ¿ok? Viendo a toda la población en ese momento en el mundo cómo pasaba y se burlaba de él. Quizá a lo mejor a cuántos pensamientos no tuvo que ser expuesto, ¿no? Quizá a lo mejor el escenario de María nuevamente de, híjole, o sea, ya en mi juventud pasé por una situación dura y luego ahora ver que a mi hijo le están tirando, por así decirlo, o sea, nuevamente una situación. Entonces, tantas cosas que tal vez pudieron estar en la mente de Jesús y él sigue con su propósito de en la cruz, porque la cruz era lo que nos iba a dar victoria a nosotros, ¿ok? Y Jesús menciona estas palabras, Señor, ¿por qué me has abandonado? Y si nosotros realmente nos metemos a estudiar esto, o sea, yéndonos, ¿no?, a profundidades teológicas, Jesús pasó por este abandono para que nadie más tenga que ser abandonado. Esa es la realidad, ¿no? Entonces, Señor, me siento abandonada. Señor, me siento abandonado. Jesús te entiende. Okay. Recuerda la cruz, ¿no? Y eso es en lo que nos podemos fundamentar nosotros, decir, ok, Señor, quizá a lo mejor yo siento que tal persona no me entiende o que no le puedo platicar a nadie, pero tú ya lo pasaste. Ok, entonces vengo al mejor lugar, ¿no? Vengo a mi lugar íntimo, vengo a mi lugar de refugio, vengo con alguien que me va a entender exactamente, que fue abandonado por toda la humanidad, ¿ok? Pero Jesús entendía, soy abandonado quizá en este momento, porque sentía lo que nosotros íbamos a sentir si no éramos redimidos, ¿ok? Pero, o sea, había un propósito. O sea, hay un propósito incluso cuando nosotros nos sentimos mal emocionalmente. Okay. No es que el Señor venga y ponga estas cosas sobre nosotros, porque no, dice la Biblia que no nos pone tentación en alguna otra cosa, ¿no? Sino que Él tiene pensamientos de bienestar, de esperanza, ¿no? Para darnos un futuro a nosotros. Pero es importante poder entender esto, que en medio de cualquier circunstancia, nosotros la hayamos desatado o no, sea cuestión biológica, sea cuestión hereditaria, orgánica, etcétera, el Señor lo va a utilizar para mostrarse a nosotros y que también la gente pueda verlo a través de nuestra vida, ¿ok? Porque esto también es una forma de predicar el Evangelio, ¿ok? Mira cómo el Señor sana, restaura, salva, ¿no? Cambia. Y hay una frase que a mí me gusta mucho del libro de Cautivante que dice que a veces nosotros le compramos mentiras al enemigo. Le compramos mentiras, estás solo, la vida no tiene tanto sentido, nadie te ama, siempre te pasan a ti las cosas más malas, etcétera, ¿no? Y hay una frase que siempre termina, todo el primer capítulo dice, hay algo tan importante en ti que se está perdiendo y el mundo necesita. Y creo que, bueno, no creo, lo sé, esta parte importante de nosotros es Cristo, que se está perdiendo y el mundo lo necesita desesperadamente. Amén. Exacto. Sí, qué importante es esta dependencia a Dios, porque yo creo que si nuestra salud mental se deteriora en muchas ocasiones, es porque tristemente la generación en la que vivimos se cree autosuficiente. Cree que puede solo y es como que no, yo lo voy a resolver solo, no, yo puedo curarme solo, yo puedo dejar solo estos pensamientos, cuando realmente el primer paso hacia la restauración es precisamente aprender y reconocer que no podemos solos, que necesitamos a aquel que murió en la cruz por nosotros. ¿No bien decías tú? Él puede entendernos porque él se sintió frustrado, abandonado, solo. Dice la palabra en el libro de Hebreos que él no es alguien que no pueda compadecerse de nosotros, sino que fue tentado en todo. Sintió todo lo que nosotros sentimos, pero sin pecado. Entonces por eso tenemos como ese refugio seguro y qué importante es poder transmitirlo y que los demás lo puedan entender y que los demás lo puedan experimentar, ¿verdad? Y ahora sí que ustedes en este área en la que Dios las ha puesto, sabemos y creemos, ¿verdad?, que son ese instrumento, ¿no? Totalmente. Del Espíritu Santo, ese instrumento de Dios para poder hablar esta palabra de vida y para poder que el Espíritu Santo por medio de ustedes pueda restaurar, ¿verdad?, las vidas que lleguen a sus consultorios. Me gustaría para cerrar hacerles una pregunta y que puedan ustedes darle un consejo a todos aquellos que nos están viendo por ahí. Para mí sí sería importante que puedan entender las personas que nos ven jóvenes, ya sean mujeres, hombres, ¿verdad?, sin problema alguno, que puedan entender que como cristianos es necesario que nosotros acudamos con un psicólogo cristiano o se nos es permitido ir con un psicólogo que no es cristiano. Tenemos permiso.
Para dejarlo ahí. Oye, no, pues, ya sé. Pues, como dijo Pablo, todo me es lícito. Sí. Pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. ¿A qué voy con esto? Nosotros estamos en un proceso, ¿no? O sea, desde antes de entrar en la carrera, que ese es un testimonio, ¿verdad? Que tenemos. Sí. Cómo el Señor nos llevó a estudiar la carrera. Vamos a poner, continuará. En esta cuestión, ¿no? Nosotros iniciamos un proceso porque Dios nos hizo entender, ¿no? Pero nos hizo entender que teníamos que tener este cuidado en esta área de nuestra salud, pero también acompañadas de esta cuestión espiritual, ¿sí? Y encontramos psicólogas que nos han apoyado mucho y que lo principal ha sido la cuestión de la fe. Entonces, que sí pueden ir, pues, es decisión de cada quien, ¿verdad? Cada quien somos responsables de nuestras decisiones. Sin embargo, es muy diferente. Muy, muy, muy diferente porque hablamos de cuestiones de fe. Y nosotros como cristianos tenemos que entender esto. Alma, cuerpo y espíritu. ¿Sí me explico? Entonces, sí va a haber ideas que van a chocar. ¿Sí? Nosotros no defendemos al 100% la psicología de que tiene la razón y todo, porque al final de cuentas son humanos, ¿no? Somos humanos quienes estamos desarrollando las teorías, quienes estamos dando esta práctica. Pero sí es muy diferente el poder asistir con alguien que entiende la cuestión de la fe. Entonces, pues, ¿qué sería como la recomendación? Mejor nos apegamos a alguien que entienda que entienda sobre quién estamos fundamentados. Sí, y más porque también sí habemos psicólogos cristianos. Sí. O sea, si tú me preguntas, yo conozco psicólogos cristianos con los cuales te puedo referir o ven a consulta conmigo, ¿verdad? También aprovecho. Sí. Ahora tengo mi tarjeta y todo, ¿no? Sí, o sea, es esta parte, hace un momento lo hablábamos, ¿no? O sea, habemos psicólogos cristianos, pero si aún así tú insistes en ir con uno que no es creyente, pues ¿qué quieres hablar allá que no puedas hablar con uno cristiano, ¿no? Creo que esa es la pregunta realmente. Y sobre todo, a ver, ¿vas a buscar ayuda para qué, no? Ok, ¿y cuál va a ser tu fundamento? Porque la ciencia es buena, pero la palabra es mejor. La palabra nos lleva a algo eterno. Sí, y sabemos que a veces también pues el mundo llama bueno a lo malo, ¿no? Y viceversa. Entonces, y cada vez vamos encaminándonos más a diferentes pensamientos que no van acorde a lo que Dios ha establecido en la Biblia. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado en esto y ver primero por nuestra salud espiritual. ¿No? Ver primero por nuestra salud espiritual. Y yo siempre digo, antes de ser psicólogas, somos seguidoras de Jesús. Primero está nuestra fe. Muy bien. Pues la verdad es que les agradecemos mucho esta oportunidad que nos dieron de poder escucharlas, ¿verdad? Claramente le dieron al punto que queríamos y pues como dices, sí, las vamos a volver a invitar porque todavía hay mucho por platicar. Pero me gustaría que al cerrar este capítulo, ¿verdad? Este episodio, que para nosotros era importante que se tocara de una manera tan hermosa y tan maravillosa y como la sabiduría, ¿verdad? Emanó en sus vidas, ¿verdad? Por medio del Espíritu Santo. Pero me gustaría que podamos cerrar con una oración. Vamos a orar por aquellas personas, ¿verdad? Que tienen o están teniendo una situación, ya sea de depresión, de ansiedad o de sus derivados de la salud mental, ¿verdad? Lo que está afectando en ellos, ¿verdad? Y pues pedirle al Señor, ¿verdad? Que siga dando, ¿verdad? Su amor y su misericordia para cada uno de ellos. ¿Cómo ven? Claro que sí. Muy bien. Perfecto, claro que sí. Muy bien. Ok, Padre Santo, gracias Señor por este tiempo en el que tú nos permitiste, Señor, hablar de tu palabra, Padre Santo. Creemos lo que dice aquí Salmos 94:19, cuando mis inquietudes se multiplicaban dentro de mí, tus consuelos deleitaban mi alma, Padre Santo. Nosotros lo creemos, Jesús. Te pedimos, Señor, que ahí donde nos están escuchando, Padre Santo, fluya sanidad, Señor, no por quien somos nosotros, sino porque tú estás ahí, Padre Santo, porque es tu palabra, Señor, la única que sana, que restaura,
restaura, que levanta, Espíritu Santo. Si alguien está teniendo lucha, Señor, que pueda tener ánimo, Padre Santo, en levantarse y pedirle ayuda adecuada, Señor. Que entienda que no tienen que luchar solos, sino que tú nos has dejado a tu Espíritu Santo, Señor, para ayudarnos a entender, a discernir, Espíritu Santo. Sobre todo que estás dando las estrategias, Señor, las herramientas adecuadas, Señor. Que podamos hablar vida, Padre Santo. Que pensemos en todo lo verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es de buen nombre, Señor. Que si hay virtud alguna, que sea algo es digno de alabanza, entonces en esto pensemos, dice tu palabra, Señor, escrito está, y nosotros lo creemos, Padre Santo. Te pedimos, Señor, por vida, por aquellos que creen, Señor, que ya no pueden continuar, Señor. Levántales, Padre Santo, y te pedimos, Señor, que puedan ver el propósito por el cual fueron creados, Señor. Que haya testimonios de libertad y de sanidad, Señor, porque esto es lo que tú nos ofreces en Cristo Jesús, Señor. Nosotros lo creemos y te damos gracias por las victorias que, Señor, tú darás a cada una de las personas, Padre Santo. Que como iglesia podamos levantar al caído, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ay, qué hermoso terminar así, con una oración. Pues muchas gracias, chicas. Esperamos verlas muy pronto. Y gracias a cada uno de ustedes porque tomaron este tiempo para poder vernos, ¿verdad? Y poder escuchar ese tema tan importante. Sabemos que es diferente a los demás porque se alargó un poquito más, pero era tan interesante y tan hermoso poder escuchar y que sea de gran bendición para cada uno de ustedes. Así que muchas gracias. Ahí les seguimos pidiendo, nos sigan apoyando en todas nuestras redes sociales, interactúen con nosotros comentando, denle like y bueno, pues esto fue Transformadas. Que Dios les bendiga. Bye. Bye.